Alicia estaba sentada junto a su hermana, a la orilla del río, aburrida y sin nada interesante que hacer. Intentó mirar el libro que su hermana leía, pero al no tener ilustraciones ni diálogos, lo consideró inútil. Mientras pensaba en hacer un collar de margaritas, de repente vio pasar a un conejo blanco de ojos rosados que murmuraba: «Ay, Dios mío, voy a llegar tarde». El conejo sacó un reloj de bolsillo, lo consultó y se apresuró. Y llena de curiosidad, Alicia lo siguió. Al llegar a la madriguera donde el conejo desapareció, ella también se lanzó sin pensarlo. La caída pareció interminable. Había estanterías con frascos y armarios a lo largo de las paredes. Tomó uno que decía mermelada de naranja, aunque estaba vacío. Cuando finalmente tocó el fondo, se encontró en un largo pasillo con puertas cerradas. Sobre una mesa de cristal encontró una pequeña llave dorada que, tras varios intentos, descubrió que abría una puertecita detrás de una cortina. La puerta daba a un jardín precioso, pero su tamaño le impedía entrar. Decepcionada, volvió a la mesa y vio una botella que decía «Bébeme». Con precaución, bebió un poco y se encogió hasta quedar a la altura de la puerta, pero olvidó la llave en la mesa y no pudo alcanzarla. Frustrada, vio un papel con la etiqueta «Cómeme» y decidió probarlo. A medida que comía el pastel, empezó a crecer, hasta casi perder de vista sus pies. Se preocupó por cómo lograría ponerse los zapatos estando tan lejos de ellos y pensó en mandarles regalos de Navidad. Se golpeó la cabeza contra el techo y, al ver imposible entrar al jardín, comenzó a llorar tanto que sus lágrimas formaron un gran estanque. De repente oyó pasos y se dio cuenta de que era el conejo blanco, quien venía con guantes y un abanico. Al hablarle, el conejo se asustó y huyó, dejando caer ambos objetos. Tomó el abanico y empezó a abanicarse, sin darse cuenta de que volvía a encogerse hasta estar en peligro de desaparecer. Dejó el abanico a tiempo y se dirigió a la puerta, pero estaba cerrada nuevamente y la llave estaba otra vez fuera de su alcance. Mientras se lamentaba, resbaló y cayó al charco de lágrimas que ella misma había creado. Nadando en el estanque, vio a un ratón que estaba nadando cerca y trató de hablarle, aunque nunca había conversado con un ratón. Primero intentó en inglés y, recordando sus clases, probó en francés con «Où est ma chatte?», ¿dónde está mi gata? Al oír la palabra gata, el ratón se asustó horriblemente. Tras aclarar el malentendido, el ratón aceptó guiarla fuera del estanque y contarle su historia. Llegaron a la orilla, donde encontraron varios animales empapados, preguntándose cómo secarse. El ratón propuso contar una historia árida que, según él, era ideal para secarse, pero resultó tan aburrida que todos perdieron el interés. Entonces el dodo propuso una carrera de caucus en la que todos corrieron a su ritmo hasta secarse. Al final, el dodo declaró que todos habían ganado y Alicia repartió premios sacados de su bolsillo, aunque ella misma no recibió ninguno. El dodo solemnemente le entregó un dedal como premio. Mientras disfrutaban de los premios, los animales pidieron al ratón que contara la razón de su odio hacia los gatos y perros. Con aire solemne, el ratón prometió relatar su historia, pero se mostró evasivo cuando Alicia lo apuró con preguntas. Poco después, se marchó irritado, dejando a todos sorprendidos. Mientras vagaba por el pasillo, reapareció el conejo blanco, buscando sus guantes y abanico. Al ver a Alicia, la confundió con su criada, Marie Anne, y le ordenó ir a su casa por un nuevo par.
Alicia, aunque desconcertada, decidió seguir las instrucciones del conejo y llegó a una casita con la placa W. Rabbit en la puerta. Dentro encontró el abanico y varios pares de guantes blancos. También vio una pequeña botella y aunque no tenía etiqueta, la probó, esperando algún efecto interesante. La bebida la hizo crecer rápidamente, tanto que llenó toda la habitación. Sacando un brazo por la ventana y un pie por la chimenea, el conejo intentó entrar a la fuerza, pero al oír el ruido de la puerta y ver la enorme mano que se asomaba, se aterrorizó y mandó al lagarto Bill a bajar por la chimenea. Aprovechando la ocasión, ella le dio una patada al lagarto y lo lanzó como un cohete. Después de una lluvia de piedrecillas que se convirtieron en pastelitos, decidió comer uno y volvió a encogerse, logrando escapar al bosque. Libre, se planteó recuperar su tamaño normal y llegar al jardín. Alicia, después de vagar por el bosque, encontró una seta enorme sobre la cual una oruga azul fumaba una pipa con calma. La oruga la miró y tras unos momentos de silencio le preguntó en tono somnoliento: ¿Quién eres tú? Con algo de inseguridad, Alicia respondió que no estaba segura de quién era, dado que había cambiado varias veces de tamaño desde la mañana. La oruga insistió en que explicara mejor su situación, pero, confusa, Alicia solo pudo decir que el cambio constante de tamaño la tenía muy desconcertada. No veo el problema, respondió la oruga, y con indiferencia le invitó a repetir el poema «Eres viejo, padre William». Alicia intentó recitarlo, pero las palabras salieron distorsionadas, y la oruga, descontenta, sentenció: «Eso está mal, desde el principio hasta el final, siempre con rima». La conversación avanzó hasta que, antes de marcharse, la oruga le dio una seta y le dijo: «Un lado te hará crecer más alto y el otro más bajo». Intrigada, Alicia observó la seta, preguntándose qué lado era cuál. Decidió probar un trozo de cada lado. Con el primer bocado, su cabeza golpeó sus propios pies por el rápido encogimiento. Y al probar el otro lado, se estiró en un cuello larguísimo, como si fuera un tallo. En su desesperación, intentó controlar su tamaño, probando trozos de la seta hasta lograr un tamaño razonable. Con alivio, continuó su camino en busca del jardín. Mientras avanzaba, Alicia llegó a una pequeña casa. Al acercarse, escuchó gritos y vio a un lacayo con forma de pez entregando una invitación a otro lacayo en forma de rana. Dentro de la casa encontró un caos absoluto. Una cocinera lanzaba platos y utensilios por toda la cocina. Una mujer con un bebé en brazos observaba sin inmutarse y un gato de Cheshire sonreía ampliamente desde un rincón. La mujer explicó que el bebé lloraba por la gran cantidad de pimienta en el aire. Alicia, queriendo ayudar, tomó al bebé en sus brazos y salió de la casa, pero pronto notó que el niño comenzaba a transformarse en un cerdo. Sin saber qué hacer, lo dejó en el suelo y observó cómo se alejaba trotando. Al levantar la vista, el gato de Cheshire reapareció sobre la rama de un árbol. Tras una conversación en la que él explicó que en ese lugar todos estaban locos, Alicia le pidió consejo sobre a dónde ir. El gato le sugirió visitar la casa de la liebre de marzo o al sombrerero. Intrigada, decidió ir a la casa de la liebre, mientras el gato desaparecía poco a poco, dejando que únicamente su sonrisa flotara en el aire. Al llegar a la casa de la liebre de marzo, Alicia encontró una larga mesa de té, ocupada por la liebre, el sombrerero y un lirón dormido. Aunque al principio protestaron por su presencia, Alicia insistió en quedarse.
La conversación que siguió fue absurda y llena de acertijos sin sentido. En un momento, el sombrerero le preguntó ¿por qué un cuervo es como un escritorio? Ella intentó adivinar la respuesta, pero el sombrerero confesó que ni él ni la liebre sabían la respuesta, dejándola más confundida que antes. Mientras tanto, el sombrerero y la liebre trataban al lirón con desconsideración, despertándolo y obligándolo a contar una historia entre cabezadas de sueño. El lirón relató un cuento incoherente sobre 3 hermanas que vivían en el fondo de un pozo y se alimentaban de melaza. Frustrada por la falta de sentido de la historia, Alicia decidió finalmente marcharse. Al alejarse, escuchó al sombrerero decir que no volvería hasta el siguiente día de su cumpleaños, ya que allí el tiempo estaba detenido y siempre era la hora del té. Alicia continuó su camino y llegó a un jardín lleno de rosales, donde 3 jardineros en forma de carta en naipes estaban pintando de rojo unas rosas blancas. Los jardineros le explicaron que habían plantado un rosal blanco por error y temían la ira de la reina de corazones. Justo en ese momento llegó una procesión real, encabezada por la reina y el rey de corazones, acompañados de soldados y cortesanos, también en forma de cartas. La reina, de mal humor y conocida por ordenar la ejecución de quienes la contrariaban, preguntó a los jardineros sobre su trabajo y ordenó que les cortaran la cabeza. Alicia, decidida a intervenir, pidió que los perdonaran y la reina continuó su inspección del jardín. Pronto Alicia fue invitada a participar en un juego de croquet, donde el caos reinaba. Los flamencos servían como mazos y los erizos como pelotas y las cartas como arcos, pero las reglas cambiaban constantemente. La reina, cada vez que algo la frustraba, ordenaba la ejecución de algún jugador. Que le corten la cabeza, decía. Durante el juego, el gato de Cheshire apareció, provocando confusión entre la reina y los demás, ya que solo su cabeza flotaba en el aire. Al intentar decapitar al gato, surgió una discusión entre el verdugo, el rey y la reina sobre cómo cortar una cabeza sin cuerpo. Alicia, viendo el tumulto, decidió retirarse discretamente del lugar. La reina, después del caótico juego de croquet, le pidió a Alicia que conociera a la falsa tortuga, quien tenía una historia triste que contar. Acompañada por un grifo, un ser mitológico que servía a la reina, Alicia fue llevada hasta la falsa tortuga. La tortuga, abatida y melancólica, comenzó un relato sobre su educación en el mar, destacando asignaturas como reptura en lugar de lectura y pescasología. Alicia, aunque interesada, se sintió desconcertada por la tristeza constante de la falsa tortuga y las interrupciones del grifo, quien parecía disfrutar burlándose de ella. Durante la historia, la falsa tortuga mencionó un curioso baile de langostas llamado la cuadrilla de la langosta. Decidieron enseñárselo a Alicia y juntos comenzaron a practicar los pasos que implicaban lanzar y devolver langostas imaginarias. El baile resultó en un momento cómico y confuso, y Alicia, atrapada en la surrealista escena, empezó a divertirse. Sin embargo, la diversión fue interrumpida por la llamada de la reina, que requería la presencia de todos en el tribunal. El grifo, ansioso por asistir al juicio, llevó a Alicia rápidamente al tribunal, donde presenciarían un juicio extraño y absurdo. Durante el trayecto, la falsa tortuga continuó con su monólogo melancólico sobre la educación en el mar y su vida pasada, pero fue dejada atrás cuando el grifo aceleró el paso para no perderse el inicio del juicio. Alicia, intrigada por lo que encontraría, lo siguió de cerca. Al llegar al tribunal, se encontró con una sala repleta de naipes como jurado, el rey de corazones como juez y la reina presidiendo
con su acostumbrado carácter severo. La escena era caótica y Alicia, aunque desconcertada, se sintió cautivada por lo absurdo del juicio y la atmósfera surrealista que llenaba la sala. El juicio comenzó y se reveló que el caso giraba en torno al supuesto robo de unas tartas, con la sota de corazones acusado de ser el ladrón. Varios testigos subieron al estrado, incluyendo a la Liebre de Marzo y el Sombrerero, quienes, en lugar de ofrecer información útil, causaron mayor confusión con sus respuestas erráticas. El Sombrerero en particular fue amenazado con ser ejecutado por su nerviosismo y respuestas incoherentes, y el Lirón, medio dormido, hizo su intervención sin aclarar nada. Alicia observó todo con incredulidad, y a medida que el juicio avanzaba, empezó a crecer nuevamente sin darse cuenta. Los absurdos aumentaron cuando el rey intentó imponer reglas inventadas y la reina insistió en ordenar ejecuciones a diestra y siniestra. Alicia, cada vez más alta y segura, protestó contra las injusticias y el sinsentido del proceso. Al final, la reina exigió que la sentencia se dictara antes de deliberar el veredicto, lo que Alicia cuestionó abiertamente. La reina furiosa ordenó que le cortaran la cabeza. Alicia, ahora crecida por completo, se enfrentó a la reina y al tribunal, declarando que todos ellos eran solo un mazo de cartas. En ese instante, las cartas se lanzaron hacia ella y sintió que caía, atrapada en una confusión de figuras y colores. De repente, despertó a la orilla del río, al lado de su hermana, y comprendió que todo había sido un sueño, ¿o no? La experiencia en el País de las Maravillas se desvaneció mientras contaba su aventura a su hermana, quien con ternura la escuchó, y luego cerró los ojos, imaginando el mundo absurdo y mágico en el que Alicia había estado. Alicia, ahora despierta en el mundo real, se levantó con la sensación de que el País de las Maravillas viviría siempre en su recuerdo. Después del baile. ¿Y tú afirmas que una persona no puede por sí misma entender qué es el bien y qué es el mal? Que todo depende del ambiente, que el ambiente sobrepasa a la persona. Sin embargo, yo opino que todo se debe a la casualidad. Veamos mi caso. Así hablaba nuestro querido amigo Iván Vasilievich, tras una charla con nosotros sobre la dificultad de mejorar el carácter individual sin alterar las condiciones en que las personas viven. De hecho, nadie había afirmado que uno no pueda discernir por sí mismo el bien del mal, pero era habitual en Iván Vasilievich reaccionar así ante las ideas que la conversación generaba en su mente y demostrar esos pensamientos compartiendo episodios de su vida. Frecuentemente olvidaba el propósito de su relato, pero siempre lo narraba con autenticidad y emoción. Y eso es lo que hizo ahora. Consideremos mi caso. Mi vida fue definida, no por el ambiente, sino por algo completamente distinto. ¿Por qué, entonces?, preguntamos. Es una larga historia. Necesitaría explicarte muchas cosas para que lo comprendieras. Pues cuéntanos. Iván Vasilievich se sumió en sus pensamientos y negó con la cabeza. Toda mi vida, expresó. Toda mi vida cambió en una noche, o mejor dicho, en una mañana. ¿Qué ocurrió?, preguntó uno de nosotros. Lo que pasó es que estaba profundamente enamorado. Me he enamorado varias veces, pero esta fue la más intensa de todas. Es algo del pasado. Ahora ella tiene hijas casadas. Era Varinka B. Iván Vasilievich dijo su apellido.
Incluso a los 50 años es increíblemente hermosa. Pero en su juventud, a los 18, era sublime. Alta, delgada, elegante y distinguida. Sí, distinguida es el término. Se paraba muy recta. Por instinto, podría decirse, llevaba la cabeza alta y eso junto con su belleza y estatura le daba un porte de reina. A pesar de ser delgada, incluso se podía decir esquelética. De hecho, podría haber sido intimidante si no fuera por su sonrisa, siempre alegre y acogedora, y por el encanto brillante de sus ojos y su dulzura juvenil. ¡Qué descripción tan cautivadora nos había dado Iván Vasilievich! Descripción, de hecho. No podría pintártela de manera que la apreciaras plenamente. Pero eso no importa. Lo que les voy a contar sucedió en los años 40. En ese entonces era estudiante en una universidad de provincia. No sé si era bueno o malo, pero en aquellos tiempos no teníamos clubes políticos ni teorías en nuestras universidades. Éramos simplemente jóvenes, pasando el tiempo como lo hacen los jóvenes, estudiando y divirtiéndonos. Era un muchacho feliz, vivaz y sin preocupaciones. Y además tenía bastante dinero. Tenía un buen cabello y solía salir en trineo con las señoritas. El patinaje aún no se había popularizado. Asistía a fiestas con mis amigos. En aquellos tiempos solo bebíamos champán. Si no había champán, no bebíamos nada. Nunca tomábamos vodka, como se hace ahora. Las fiestas nocturnas y los bailes eran mis entretenimientos preferidos. Bailaba bien y no era desagradable a la vista. «Venga, no hace falta que seas modesto», interrumpió una señora cerca de él. «Hemos visto tu foto. No eres feo, en absoluto, eras realmente atractivo». «Atractivo, si así lo prefieres. Pero eso no viene al caso. Cuando mi amor por ella estaba en su punto más alto, en el último día del carnaval, fue a un baile en la casa del mariscal provincial. Un hombre anciano, agradable, rico y hospitalario, un chambelán de la corte. Los invitados eran recibidos por su esposa, tan amable como él. Ella vestía un traje de terciopelo color puce, con una tiara de diamantes en la frente y sus hombros y pecho regordetes y blancos estaban descubiertos al estilo de los retratos de la emperatriz Isabel, la hija de Pedro el Grande. Fue un baile maravilloso. La sala era impresionante, con una galería para la orquesta que era muy reconocida en aquel tiempo y estaba compuesta por siervos de un terrateniente aficionado a la música. Los aperitivos eran excelentes y el champán fluía sin parar. Aunque me encantaba el champán, esa noche no bebí, pues ya estaba embriagado de amor. Sin embargo, los compensé bailando valses y polcas hasta quedar exhausto. Siempre que podía, por supuesto, con Varinka. Ella vestía de blanco, con una cinta rosa, zapatos blancos y guantes blancos de piel de cabra que no cubrían sus delgados y afilados codos. Un desagradable ingeniero llamado Anisimov, si mal no recuerdo, me robó la oportunidad de bailar la maruska con ella. La invitó a bailar apenas llegó, mientras yo había ido a buscar un par de guantes a la peluquería y llegué tarde. Así que no bailé la maruska con ella, sino con una muchacha alemana a la que había prestado algo de atención anteriormente. Pero me temo que aquella noche no fui cortés con ella. Casi no hablé ni la miré y solo podía ver la figura alta y esbelta de un vestido blanco con una cinta rosa, un rostro sonrojado y radiante con hoyuelos y unos ojos dulces y amigables. No era el único. Todos la admiraban, tanto hombres como mujeres, aunque ella los superaba a todos. Era imposible no maravillarse ante ella. Aunque oficialmente no era mi pareja para la maruska, en la práctica bailé casi todo el tiempo con ella. Siempre se adelantaba con determinación por toda la sala para escogerme.
Yo me lanzaba hacia ella sin esperar a ser elegido, y ella agradecía con una sonrisa mi audacia. Cuando me presentaba con otra persona y ella se confundía, tomaba la mano del otro con una disculpa y me lanzaba una mirada de pesar. Cada vez que tocaba una secuencia de vals en la Maruska, yo bailaba el vals con ella durante mucho tiempo, y ella jadeante y sonriente me decía, «Otra vez». Y yo continuaba bailando el vals tras vals, como si fuera ajeno a cualquier existencia física. Venga, ¿cómo no te diste cuenta de eso con tu brazo alrededor de su cintura? Tenías que ser consciente no solo de tu propia presencia, sino también de la de ella, mencionó uno de los asistentes. Iván exclamó casi gritando de enfado. Ahí están, todos ustedes modernos. Hoy en día solo se preocupan por lo físico. En nuestro tiempo era distinto. Cuanto más enamorado estaba, menos física me parecía ella. Hoy solo te fijas en lo físico. Era distinto en nuestros tiempos. Cuanto más me enamoraba, menos física me parecía. Ahora solo piensas en piernas, tobillos y qué sé yo. Desnudas con la mirada a las mujeres que amas. A mis ojos, como decía Alphonse Karr, y era un buen escritor, la mujer que yo amaba siempre estaba vestida de bronce. Nunca se nos ocurría hacer tal cosa. Intentábamos cubrir su desnudez como el hijo respetuoso de Noé. Oh, bueno, no lo pueden entender. Ignóralo, vamos, dijo uno de ellos. Bueno, bailé la mayor parte del tiempo con ella y no me percaté de cómo volaba el tiempo. Los músicos seguían tocando las mismas maruscas una y otra vez, exhaustos por el esfuerzo. Ya se sabe lo que sucede al final del baile. Los padres y madres ya se levantan de las mesas de juego en el salón esperando la cena. Los sirvientes iban y venían llevando cosas. Eran casi las 3. Debía aprovechar al máximo los últimos momentos. La escogí de nuevo para la marusca. Y por enésima vez danzamos por todo el salón. La ronda después de la cena es mía, le dije, llevándola a su lugar. Por supuesto, a menos que me lleven a casa, respondió ella con una sonrisa. No te dejaré, le dije. Dame mi abanico, de todas formas, contestó ella. Me cuesta mucho separarme de él, le dije entregándole un abanico blanco económico. Bueno, aquí tienes algo para que te consueles, dijo ella arrancando una pluma del abanico y dándomela. Tomé la pluma y solo pude expresar mi extrema alegría y agradecimiento con la mirada. No solo estaba contento y feliz, estaba eufórico, encantado. Era bondadoso, no era yo mismo, sino una criatura que no era de este mundo, que no conocía la maldad. Oculté la pluma en mi guante y me quedé ahí, incapaz de alejarme de ella. Mira, están animando a papá a bailar, me señaló, apuntando hacia la imponente figura de su padre, un coronel con charreteras de plata, de pie en la puerta rodeado de algunas señoras. Varinka, ven acá, gritó en voz alta nuestra anfitriona, la señora con el forronier de diamantes y hombros al estilo de Isabel. Varinka se dirigió hacia la puerta y yo la seguí. Persuade a tu padre para que baile la marusca contigo, querida. Por favor, hazlo. Peter Valdilasbovich le dijo dirigiéndose al coronel. El padre de Varinka era un anciano muy atractivo y bien conservado. Tenía un rostro saludable, bigotes rizados al estilo de Nicolás, patillas blancas que se unían con los bigotes. Su cabello estaba peinado hacia adelante y una sonrisa radiante, similar a la de su hija, iluminaba su rostro y sus ojos. Su postura era imponente, con un pecho ancho adornado con varias medallas, hombros robustos y piernas largas y esbeltas. Representaba ese prototipo extremadamente militar, forjado bajo la disciplina del emperador Nicolás I. Al acercarnos a la puerta, el coronel se resistía a bailar.
alegando que había olvidado cómo hacerlo. Sin embargo, en ese momento sonrió, realizó un elegante movimiento con su brazo izquierdo, sacó su espada de la vaina, se la pasó a un joven ayudante cercano y se ajustó el guante de su mano derecha. «Todo debe hacerse de forma reglamentaria», comentó con una sonrisa. Tomó la mano de su hija y se posicionó girando un cuarto de vuelta en espera de la música. El primer sonido de la maruska pisó fuerte con un pie, avanzó el otro y al principio de manera lenta y suave, y luego con vigor y energía, marcando el paso, y con el sonido de las botas su alta y digna figura se movió a través del salón. Varinka, con gracia a su lado, se movía rítmica y ágilmente, adaptando sus pasos, cortos o largos, en sus zapatillas de satén blanco. Todos los asistentes en el salón observaban cada movimiento de la pareja. En mi caso, no solo los admiraba, sino que los veía con entusiasmada simpatía. Las botas del anciano caballero captaron especialmente mi atención. No eran las modernas puntiagudas, sino un cuero común, con punteras cuadradas y claramente hechas por el zapatero del regimiento. Reflexioné sobre cómo, para que su hija pudiera vestirse y asistir a eventos sociales, él no compraba botas modernas, sino que prefería las hechas en casa, y encontré conmovedor el detalle de las punteras cuadradas. Era evidente que en su juventud había sido un excelente bailarín, pero ahora el peso le impedía moverse con la misma ligereza, y sus piernas ya no tenían la elasticidad para ejecutar todos los pasos elegantes que intentaba. Aún así, logró completar 2 giros por el salón. Al final, al separar las piernas y juntar súbitamente los pies, cayendo de rodillas, un tanto pesadamente, mientras ella danzaba alegremente a su alrededor, ajustándose la falda y sonriendo, todo el salón estalló en aplausos. Se levantó con esfuerzo y con delicadeza, sostuvo el rostro de su hija en sus manos, la besó en la frente y me la presentó, creyendo que yo era su pareja para la maruska. Le corregí diciéndole que no era así. «Bueno, no importa, baila por el salón con ella», me dijo con una sonrisa amable mientras volvía a guardar su espada. Como el líquido de una botella empieza a fluir sin esfuerzo, después de la primera gota vertida, mi amor por Varinka parecía desatar todo el poder del amor dentro de mí. Al abrazarla, era como si abrazara el mundo entero. Sentía amor por la anfitriona con sus tiaras y sus hombros al estilo de Isabel, por su esposo, sus invitados, sus sirvientes e incluso por el ingeniero Anisimov, quien parecía estar de mal humor conmigo. Respecto al padre de Varinka con sus zapatillas de casa y su sonrisa gentil, tan similar a la de ella, experimenté una ternura que rozaba el éxtasis. Tras la cena cumplí mi promesa de bailar la cuadrilla con ella, y aunque ya me sentía extremadamente feliz, mi felicidad aumentaba a cada momento. No discutimos sobre el amor. Ni ella ni yo cuestionamos si me amaba. Me bastaba con saber que yo la amaba. Y solo tenía un miedo: que algo perturbara mi gran felicidad. Al regresar a casa y comenzar a vestirme para acostarme, me di cuenta de que era imposible. Tenía en mi mano una pequeña pluma de su abanico y uno de los guantes que me había dado cuando la ayudé a subir al carruaje después de su madre. Observando estas cosas y sin poder cerrar los ojos, podía verla tal como estaba en el momento en que debía elegir entre 2 pretendientes. Trataba de descifrar qué tipo de persona era yo, y aún puedo escuchar su dulce voz preguntando: «Orgullo, ¿acierto?», mientras me ofrecía su mano alegremente. En la cena, tomó el primer sorbo de mi copa de champán, mirándome por encima del borde con una mirada llena de ternura. Pero más que nada, la veía mientras bailaba con su padre, deslizándose a su lado y mirando a los admiradores con orgullo y alegría.
Ellos dos estaban entrelazados en mi mente, en una oleada de tierna emoción. En ese entonces vivía con mi hermano, que ya falleció. Le desagradaba salir y jamás asistía a fiestas. Además, estaba concentrado en prepararse para sus finales de universidad y mantenía una rutina muy ordenada. Ya estaba durmiendo. Lo observé, con la cabeza sumergida en la almohada y parcialmente cubierto por la cobija. Y sentí una profunda compasión por él. Compasión porque desconocía la felicidad que yo estaba viviendo. Nuestro sirviente Petrusha vino a recibirme con una vela, listo para ayudarme a desvestirme, pero le mandé a retirarse. Su rostro somnoliento y su cabello alborotado me resultaron profundamente emotivos. Intentando no hacer ruido, caminé de puntillas hacia mi habitación y me senté en la cama. No, estaba demasiado feliz, no podía dormir. Además, hacía demasiado calor en las habitaciones. Sin despojarme del uniforme, salí serenamente al vestíbulo, me coloqué el abrigo, abrí la puerta principal y me dirigí hacia la calle. Eran pasadas las 4 de la madrugada cuando dejé el baile. Ir a casa y permanecer allí un rato me había tomado 2 horas. Así que cuando salí ya había clareado. El clima era el típico del carnaval. Niebla, las calles llenas de nieve húmeda, recién derretida, y agua goteando de los aleros. La familia de Varinka residía en las afueras de la ciudad, cerca de un amplio campo, en uno de cuyos extremos se encontraba un campo de entrenamiento militar y en el otro un internado para señoritas. Crucé nuestra solitaria callejuela y llegué a la calle principal, donde me topé con peatones y trineos cargados de madera, cuyos patines chirriaban contra el pavimento. Los caballos avanzaban con un paso uniforme bajo sus brillantes arneses, con los dorsos protegidos por la lluvia, mientras los cocheros con botas enormes caminaban por el lodo al lado de los trineos. Todo esto, incluso los propios caballos, me resultaba estimulante y cautivador, lleno de encanto. Al aproximarme al campo, cerca de su casa, observé algo muy grande y oscuro en uno de sus extremos, hacia el área del campo militar, y escuché el sonido de flautines y tambores emitiendo desde allí. Mi corazón estaba repleto de melodías, y en mi imaginación resonaba la música de Maruska, pero esto era una música mucho más ruda. No era para nada placentera. ¿Qué será eso?, me pregunté y me dirigí hacia el sonido por un camino resbaladizo que cruzaba el centro del campo. Tras avanzar unos 100 pasos, comencé a distinguir varios objetos oscuros a través de la niebla. Claramente eran soldados. Probablemente es un ejército militar, pensé. Así que continué hacia esa dirección junto a un herrero, quien vestía un abrigo sucio y un delantal y llevaba algo. Él iba delante de mí mientras nos acercábamos al lugar. Los soldados vestidos de uniforme oscuro estaban alineados en 2 filas, enfrentados, inmóviles, con las armas preparadas. Detrás de ellos, los flautines y tambores tocaban sin cesar la misma melodía desagradable. ¿Qué están haciendo?, pregunté al herrero, quien se detuvo junto a mí. Están castigando a un tártaro en las filas por intentar desertar, me respondió el herrero con un tono de molestia, mientras observaba atentamente hacia el otro extremo de la formación. Miré en la misma dirección y vi algo terrible acercándose. Lo que se acercaba era un hombre, desnudo de cintura para arriba, atado con cuerdas a las armas de 2 soldados que lo guiaban. A su lado caminaba un oficial con abrigo y gorra, cuya figura me resultaba familiar. La víctima avanzaba entre golpes que recibía de ambos lados, con el cuerpo doblado y los pies arrastrándose sobre la nieve. A veces se retrasaba y los soldados que lo guiaban lo empujaban hacia adelante. Otras veces caía hacia adelante y lo levantaban bruscamente, mientras siempre a su lado marchaba el alto oficial, con paso firme y nervioso. Era el padre de Varinka,
con su rostro ruborizado y su bigote blanco. Con cada golpe, el hombre, como sorprendido, giraba su rostro haciendo una mueca de dolor hacia el origen del impacto y mostraba sus dientes blancos mientras repetía las mismas palabras una y otra vez. Pero solo pude escuchar claramente las palabras cuando se acercó lo suficiente. No las dijo, las sollozó. Hermanos, tengan piedad de mí. Hermanos, tengan piedad de mí. Sin embargo, los hermanos no tuvieron piedad, y cuando la procesión se acercó a donde yo estaba, había un soldado frente a mí dar un paso decidido hacia adelante y levantaba su vara con un silbido. La azotó sobre la espalda del hombre. El hombre se proyectó hacia adelante, pero los subalternos lo jalaban hacia atrás y otro golpe llegaba del otro lado, luego de este lado, luego del otro lado de nuevo. El coronel caminaba a su lado y mirando alternadamente sus pies y al hombre, inhalaba aire, inflaba las mejillas y lo exhalaba a través de sus labios protuberantes. Al pasar por donde yo estaba, entre las dos filas vi la espalda del hombre castigado. Era un aspecto tan variado en colores, húmedo, rojo, antinatural, que apenas podía creer que fuera un cuerpo humano. «Dios mío», murmuró el herrero. La procesión se alejó. Los golpes continuaban cayendo sobre la figura que se retorcía y caía. Los flautines chillaban y los tambores retumbaban, y la alta y majestuosa figura del coronel avanzaba al lado del hombre, igual que antes. De pronto el coronel se detuvo y se dirigió rápidamente hacia un hombre en las filas. «Te enseñaré a golpear suavemente», escuché su voz enfurecida. «¿Así le pegarás? ¿Eso harás?» Y vi cómo su fuerte mano enguantada en gamuza golpeaba al soldado débil, pálido y aterrorizado por no asestar con suficiente fuerza su vara sobre el cuello enrojecido del tártaro. «¡Traigan palos nuevos!», gritó, y al mirar alrededor me vio. Adoptando una expresión de no conocerme y con un ceño feroz y enojado, se apresuró a alejarse. Me sentí tan avergonzado que no sabía dónde mirar. Era como si me hubiesen sorprendido en un acto deshonroso. Bajé la mirada y me apresuré a regresar a casa. Durante todo el camino el sonido de los tambores y el silbido de los flautines resonaban en mis oídos, y las palabras «Hermanos, tengan piedad de mí» o «¿Así le darás? ¿Eso quieres?». Mi corazón se llenó de un asco físico que rozaba la enfermedad. Tanto que tuve que detenerme varias veces en el camino, pues sentía que realmente iba a enfermar por el horror que esas visiones provocaron en mí. No recuerdo cómo llegué a casa y me acosté, pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, oí y vi de nuevo todo lo sucedido, y salté de la cama. Claramente él sabe algo que yo desconozco. Reflexioné sobre el coronel. Si yo tuviera su conocimiento, seguramente entendería lo que acababa de presenciar y no me afectaría tanto. Sin embargo, por más que lo intentaba, no lograba entender lo que el coronel sabía. Al caer la noche el sueño se me escapaba, y solo después de llamar a mi amigo y beber hasta la ebriedad conseguí algún alivio. Llegué a la conclusión de que lo que había visto era un acto malvado. Oh, no. Dado que se ejecutó con tal determinación y fue aceptado por todos como necesario, seguramente tenían conocimiento de algo que yo desconocía. Así pensaba y trataba de entender. Pero no importaba, nunca llegué a comprenderlo, ni en ese momento ni después, y al no poder hacerlo no pude seguir con mis planes de entrar al servicio como tenía intención. No me refiero solo al servicio militar, tampoco me uní al servicio civil, y así terminé no sirviendo para nada, como puedes ver. Sí, sabemos lo inútil que has sido,
comentó uno de nosotros. Pero cuéntanos, ¿cuántas personas habrían sido útiles si no fuera por ti? Eso es una tontería, respondió Iván Vasilievich con evidente molestia. Bueno, ¿y qué pasó con tu historia de amor? ¿Mi amor? Se esfumó a partir de ese día, cuando ella se mostraba pensativa y soñadora, lo cual sucedía a menudo. Inmediatamente me venía a la mente la imagen del coronel en el campo de armas, y me sentía tan incómodo y fuera de lugar que comencé a visitarla menos. Así que mi amor se disipó. Sí, esos momentos surgen y pueden cambiar y dirigir el curso de la vida de uno. Concluyó. ¿Y tú dices...? De lo que vive el hombre. Capítulo 1. Estoy bastante abrigado, murmuró para sí Simón. Incluso sin tener un abrigo de piel de oveja, la gota de vodka corre por mis venas. No necesito esas pieles de cordero. Camino por aquí sin preocupaciones. Ese soy yo. El tipo de hombre que soy. ¿Por qué habría de importarme? Puedo sobrevivir sin pieles de cordero. Mi esposa probablemente se inquietará. En realidad es lamentable. Uno trabaja duro todo el día y luego no recibe su merecido pago. Si no traes el dinero, te aseguro que te ajustaré las cuentas, y eso sí tengo suerte. ¿Qué opinas de esto? 20 kopecks cada vez. ¿Qué puedo hacer con 20 kopecks? Beberlos, eso es lo único que puedo hacer. Él dice que está pasando por apuros económicos. Puede ser, pero ¿y yo? Él tiene una casa, ganado y todo lo que necesita. Yo solo tengo lo que tengo. Él cosecha su propio maíz. Yo debo comprar cada grano. Haga lo que quiera, cada semana tengo que gastar 3 rublos solo en pan. Llego a casa y descubro que el pan se ha agotado, lo que significa desembolsar otro rublo y medio. Así que paga tus deudas y no digas disparates. Casi había llegado al santuario en la curva del camino. Al alzar la vista, divisó algo blanquecino detrás de la ermita. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y el zapatero observó con desconcierto el objeto sin poder discernir su naturaleza. Antes no había ninguna piedra blanca aquí. Podría ser un buey. No se parece a un buey. La cabeza parece humana, pero es demasiado blanca. ¿Qué diablos estaría haciendo un hombre allí? Se acercó cautelosamente, permitiendo que la figura se revelara en toda su claridad. Para su desconcierto, se trataba en realidad de un hombre, ya sea vivo o muerto, sentado desnudo y quieto contra el altar. El terror invadió al zapatero y pensó: alguien lo ha asesinado, despojado y abandonado aquí. Si intervengo, sin duda me meteré en problemas. Decidió continuar su camino, pasando frente al santuario para evitar mirar al hombre. Tras caminar un trecho, volvió la vista y constató que el hombre ya no estaba recostado en el altar. En cambio, se movía, parecía estar observándolo. El zapatero experimentó un temor aún mayor y reflexionó: ¿debería regresar o seguir adelante? Si me acerco, podrían suceder cosas terribles. ¿Quién sabe quién es? No he venido aquí con buenas intenciones. Si me acerco, podría saltar sobre mí y estrangularme y no tendría escapatoria. O quizás acabaría siendo una carga para mí.
¿Qué podría hacer con un hombre desnudo? No podría darle mi última prenda. Que el cielo me asista para huir. El zapatero se apresuró a dejar atrás el santuario, pero en un instante fue consumido por la culpa y detuvo su avance en el camino. «¿Qué estás haciendo, Simón?», se reprochó. «Este hombre podría estar padeciendo necesidad extrema y tú lo pasas por alto por miedo. ¿Has llegado a ser tan rico como para temer a los ladrones? Oh, Simón, qué vergüenza». Con decisión, dio media vuelta y se aproximó al hombre. Capítulo 2. Simón se aproximó al desconocido. Lo observó detenidamente y notó que era un joven en una buena forma física. Sin heridas visibles en su cuerpo, solo claramente congelado y asustado. El hombre permanecía sentado y reclinado, sin alzar la mirada hacia Simón, como si careciera de fuerzas para hacerlo. Simón se acercó aún más, y en ese momento el hombre pareció recobrar conciencia. Volvió la cabeza, abrió los ojos y encontró la mirada de Simón. Ese único contacto visual fue suficiente para que Simón sintiera simpatía por el hombre. Sin pensarlo, dejó caer las botas de fieltro al suelo, aflojó su faja, la colocó sobre las botas y se despojó de su abrigo de paño. «No es momento para palabras», expresó Simón. «Ven, ponte este abrigo de una vez». Sin demora, Simón sostuvo al hombre por los codos y lo ayudó a ponerse de pie. Mientras lo hacía, Simón notó que el cuerpo del hombre estaba limpio y en buen estado, con manos y pies bien formados, y una cara agradable y amable. Colocó su propio abrigo sobre los hombros del hombre, quien luchaba por encontrar las mangas. Simón guió los brazos del hombre hacia ellas y, ajustando el abrigo apropiadamente, lo envolvió con firmeza y ató la faja alrededor de su cintura. Incluso Simón se quitó su gastada gorra rota para colocársela en la cabeza del hombre. Sin embargo, pronto sintió el frío en su propia cabeza y reflexionó. «Tengo poco cabello, mientras que él tiene una melena larga y rizada». Entonces decidió volver a ponerse la gorra en su cabeza. Quizás sería mejor darle algo para los pies, pensó, y hizo que el hombre se sentara. Luego, con ayuda, le puso las botas de fieltro diciéndole: «Bien, amigo, ahora comienza a moverte y calentarte. Los demás asuntos se resolverán más adelante. ¿Puedes caminar?». El hombre se alzó y dirigió una mirada amigable a Simón, quien no logró articular palabra alguna. «¿Por qué no hablas?», inquirió Simón. «El frío es demasiado intenso para quedarse aquí. Debemos regresar a casa. Toma mi bastón si te sientes débil. Apóyate en él. Vamos, salgamos». El hombre se puso en movimiento y avanzó con agilidad sin quedarse rezagado. En el transcurso del trayecto, Simón preguntó: «¿De dónde eres?». «No soy de esta zona». «Ya lo sospechaba. Conozco a la gente de aquí, pero ¿cómo has llegado hasta allí junto al santuario?». «No puedo decírtelo». «¿Alguien te ha tratado mal?». «Nadie me ha maltratado. Dios me ha castigado». «Claro, Dios gobierna todas las cosas. Sin embargo, tendrás que encontrar comida y refugio en algún lugar. ¿Dónde te gustaría ir?». «No me importa mucho». Simón se encontraba perplejo. El hombre no parecía un malhechor y hablaba con suavidad, pero no revelaba mucho de sí mismo. Aún así, Simón reflexionó: «¿Quién sabe qué habrá ocurrido?». Luego le dijo al desconocido: «Bueno, ven conmigo a mi casa y al menos podrás calentarte un rato». Así que Simón se dirigió hacia su hogar y el forastero lo siguió, caminando a su lado. El viento había comenzado a soplar más fuerte,
y Simón sentía el frío debajo de su camisa. La fiebre ya le había abandonado y comenzaba a percibir la helada. Caminaba sonándose la nariz y envolviéndose en el abrigo de su esposa, pensando: hablando de pieles de oveja. Salí en busca de pieles de oveja y regresé sin un solo abrigo en mi espalda. Y además he traído un hombre desnudo conmigo. Matriona no estará contenta. Al pensar en su esposa, se sintió melancólico. Sin embargo, cuando miró al desconocido y recordó cómo lo había observado en el santuario, su corazón se llenó de alegría. Capítulo 3. Ese día, la esposa de Simón había estado ocupada desde temprano. Había cortado leña, traído agua, alimentado a los niños, atendido sus propias comidas y finalmente se encontraba sentada en reflexión. Surgía la pregunta sobre cuándo debía hornear el pan. ¿Ahora o esperar hasta mañana? Aún había una porción considerable. Si Simón cenó algo en la ciudad, meditó, y no come en exceso esta noche, el pan podría durar un día más. Sopesó repetidamente el trozo de pan en su mano y decidió: hoy no hornearé más. Solo nos queda suficiente harina para una única cocción. Tendremos que apañarnos para que alcance hasta el viernes. Matriona guardó el pan y se sentó a la mesa para remendar la camisa de su esposo. Mientras trabajaba, su mente se centró en cómo Simón había comprado pieles para un abrigo de invierno. Si al menos el comerciante no lo hubiera engañado. Mi buen hombre es muy ingenuo. No engañaría a nadie, pero cualquiera podría aprovecharse de él. 8 rublos son mucho dinero. A ese precio debería recibir un buen abrigo. No uno de pieles caras, pero sí un buen abrigo invernal. Fue un invierno difícil el año pasado, sobrevivir sin abrigo. No podía salir al río ni a ningún lugar. Cuando él salía se ponía todo lo abrigado que teníamos y yo quedaba sin nada. Hoy no salió temprano, pero ya es hora de que regrese. Solo espero que no haya decidido irse de juerga. Apenas Matriona tuvo este pensamiento, oyó pasos en el umbral y alguien entró. Clavó la aguja en su labor y se dirigió al pasillo. Allí se encontró con 2 hombres, Simón y junto a él un hombre sin sombrero y calzando botas de fieltro. Matriona notó de inmediato el olor a alcohol en su marido. Ha estado bebiendo, pensó. Al darse cuenta de que Simón no llevaba abrigo, solo su chaqueta, que no traía ningún paquete y que permanecía en silencio con aire avergonzado, su corazón estuvo a punto de romperse de desilusión. Se ha gastado el dinero, reflexionó, y ha salido de juerga con algún inútil que ha traído a casa. Matriona les permitió entrar a la cabaña, siguiéndolos adentro. Al observar al desconocido con el abrigo de su marido, notó que era un hombre joven y delgado, sin camisa ni sombrero. Tras entrar, el hombre permaneció en pie, inmóvil y sin levantar la mirada. Matriona interpretó: debe ser un individuo problemático. Parece asustado. Matriona frunció el ceño y se colocó junto al horno observando sus acciones. Simón se quitó la gorra y se sentó en el banco, actuando como si todo estuviera en orden. Ven, Matriona. Si la cena está lista, comamos algo, le dijo Simón. Matriona murmuró algo para sí misma y no se movió. Permaneció donde estaba cerca del horno. Observó primero a uno y luego a otro, y simplemente negó con la cabeza. Simón notó que su esposa estaba molesta, pero intentó disimularlo. Pretendiendo no darse cuenta de ello, tomó al desconocido del brazo. Siéntate, amigo, invitó Simón, y compartamos algo de comida.
El desconocido tomó asiento en el banco. ¿Nos has preparado algo para nosotros?, preguntó Simón. La ira de Matriona estalló. He cocinado, pero no para ti. Me parece que te has embriagado hasta perder la razón. Fuiste a comprar un abrigo de piel de oveja, pero vuelves a casa con nada más que el abrigo que tenías puesto. Y traes a casa un vagabundo desnudo. No tengo cena para borrachos como tú. Ya está bien, Matriona. No hables sin motivo. Sería mejor que te informaras sobre qué tipo de hombre... ¿Y qué has hecho con el dinero? Simón encontró el billete de 3 rublos en el bolsillo de su chaqueta y lo desplegó. Aquí está el dinero. Trifonov no pagó, pero prometió hacerlo pronto. Matriona se enfureció aún más. Su esposo no había comprado las pieles de oveja como planeaba. En cambio, había dado su abrigo a un hombre desnudo y lo había llevado a casa. Tomó el billete de la mesa y lo guardó en un lugar seguro, declarando: No tengo cena para ti. No podemos alimentar a todos los borrachos desnudos del mundo. Vamos, Matriona, tranquilízate un poco. Primero escucha lo que este hombre tiene que decir. ¿Vas a soltar mucha sabiduría siendo un tonto borracho? Y se viene en no casarme contigo, un borracho. Te has bebido el dinero que me dio mi madre para el lino y ahora te lo has bebido también por un abrigo. Simón intentó explicarle a su esposa que solo había gastado 20 kopecks. Intentó contarle cómo había encontrado al hombre, pero Matriona no le dio oportunidad de decir ni una palabra. Habló de 19 en una docena. Mezcló cosas que habían ocurrido 10 años antes. Matriona habló, y finalmente se lanzó sobre Simón, agarrándolo de la manga. Dame mi chaqueta. Es la única que tengo y tienes que quitármela y ponértela tú. Dame eso, maldito perro sarnoso. Que el diablo te lleve contigo. Simón comenzó a quitarse la chaqueta y al voltear una manga, Matriona tomó la chaqueta, desgarrando las costuras en el proceso. La arrancó de sus manos, se la colocó sobre su cabeza y avanzó hacia la puerta. Deseaba salir, pero su determinación vaciló. Ansiaba liberar su enojo, pero también tenía curiosidad por conocer más sobre el desconocido que había llegado a su hogar. Capítulo 4. Matriona se detuvo y declaró: Si fuera un hombre decente no estaría desnudo. Ni siquiera lleva una camisa. Si estuviera bien, nos contarías dónde lo encontraste. Eso es precisamente lo que intento explicarte, explicó Simón. Cuando llegué al santuario, lo vi allí sentado y desprotegido en el frío. No es el mejor clima para estar desnudo. Creo que Dios me lo puso en el camino, o de otro modo habría muerto. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo saber lo que había ocurrido? Entonces lo vestí y lo traje aquí. No te enojes tanto, Matriona. Eso no es correcto. Recuerda que todos debemos enfrentar la muerte en algún momento. A pesar de la ira que Matriona sentía, observó al desconocido y guardó silencio. Este último estaba sentado al borde del banco, inmóvil, con las manos cruzadas sobre las rodillas, la cabeza inclinada hacia el pecho, los ojos cerrados y la frente fruncida, como si sintiera dolor. Matriona permaneció en silencio. Entonces, Simón preguntó: Matriona, ¿no amas a Dios? Las palabras resonaron en Matriona, y al mirar al desconocido, sintió que su corazón se ablandaba hacia él. Volvió de la puerta y acercándose al horno retiró la cena. Colocó una taza en la mesa y sirvió un poco de kebabs. Luego tomó el último trozo de pan y colocó cuchillos y cucharas en la mesa. «Come si deseas», le dijo Matriona. Simón condujo al desconocido hacia la mesa. «Ocupa tu lugar, joven», le indicó. Simón cortó el pan,
lo desmenuzó en el caldo y comenzaron a comer. Matriona se sentó en un rincón de la mesa, apoyando la cabeza en su mano y observando al forastero. Matriona comenzó a sentir compasión por el extraño y empezó a valorarlo. En ese momento, el rostro del forastero se iluminó. Sus cejas dejaron de estar fruncidas, alzó la mirada y sonrió a Matriona. Una vez terminada la cena, Matriona recogió los utensilios y comenzó a interrogar al forastero. «¿De dónde eres?», le preguntó. «No soy de aquí». «Pero, ¿cómo llegaste a estar en la carretera?». «No puedo decirlo». «¿Alguien te ha robado?». «Dios me ha castigado». «¿Y estabas allí desnudo?». «Sí, desnudo y congelado». Simón me vio y sintió lástima por mí. Se quitó su abrigo y me lo puso y me trajo aquí. Y tú me has dado comida, bebida y compasión. Dios te recompensará. Matriona se levantó, tomó la vieja camisa de Simón que había estado remendando junto a la ventana y se la ofreció al forastero. También le dio un par de pantalones. «Aquí tienes», dijo. «Veo que no tienes camisa. Ponte esto y acuéstate donde quieras, en el desván o en el horno». El desconocido se despojó del abrigo, se puso la camisa y se recostó en el desván. Matriona apagó la vela, tomó el abrigo y subió donde yacía su marido. Cubriéndose con las faldas del abrigo, se acostó, pero le resultaba imposible conciliar el sueño. No podía sacarse de la mente al desconocido. Cuando Matriona recordó que habían consumido su último pedazo de pan y que no tenían nada para el día siguiente, y pensó en la camisa y los pantalones que había dado, sintió tristeza. Sin embargo, al recordar la sonrisa del desconocido, su corazón se llenó de alegría. Matriona permaneció despierta durante mucho tiempo y notó que Simón también estaba despierto. Él tiró del abrigo hacia sí. «Simón, ¿qué pasa? Nos hemos comido el último trozo de pan y no he preparado ninguno para fermentar. No sé qué haremos mañana. Quizá pueda pedir prestado algo a nuestra vecina Marta. Si seguimos con vida, encontraremos algo para comer». Matriona guardó silencio en un momento y luego preguntó: «Parece ser un buen hombre, pero ¿por qué no nos dice quién es? Supongo que tiene sus razones». «Simón, ¿qué sucede? Nosotros damos, pero ¿por qué nadie nos da nada?». Simón no supo qué responder, por lo que simplemente dijo: «Dejemos de hablar», y dándose la vuelta, se quedó dormido. Capítulo 5. Por la mañana, Simón se despertó. Los niños aún dormían. Su esposa había ido a la casa del vecino a pedir pan prestado. Solo el forastero estaba sentado en el banco, vistiendo la camisa y los pantalones viejos y mirando hacia arriba. Su rostro estaba más radiante que el día anterior. Simón le dijo: «Bueno, amigo, el estómago necesita pan y el cuerpo desnudo necesita ropa. Hay que trabajar para vivir. ¿Qué tipo de trabajo sabes hacer?». «No sé hacer ninguno», respondió el forastero. Esta respuesta sorprendió a Simón, pero continuó: «Las personas que desean aprender pueden aprender cualquier cosa». «Las personas trabajan, y yo también trabajaré». «¿Cuál es tu nombre?». «Michael». «Bien, Michael. Si no deseas hablar de ti mismo, es asunto tuyo, pero tendrás que ganarte la vida por tu cuenta. Si trabajas como te indiqué, te proporcionaré comida y refugio». «Que Dios te recompense. Aprenderé. Muéstrame qué hacer», expresó Michael.
Simón tomó un hilo, lo colocó alrededor de su pulgar y comenzó a torcerlo. Es bastante sencillo, mira. Michael observó y siguió el mismo procedimiento, entendiendo la técnica, y comenzó a torcer también el hilo. Luego Simón le enseñó a encerar el hilo y Michael también logró dominar esto. Después Simón le enseñó cómo enroscar la cerda y coser, y Michael aprendió rápidamente. Todo lo que Simón le enseñaba, Michael lo entendía al instante. Después de 3 días, trabajaba como si hubiera estado cosiendo botas toda su vida. Trabajaba incansablemente y comía modestamente. Cuando terminaba su labor, se sentaba en silencio mirando hacia arriba. Rara vez salía a la calle. Solo hablaba cuando era necesario y ni siquiera bromeaba ni reía. Nadie lo vio sonreír, excepto aquella primera noche cuando Matriona le sirvió la cena. Capítulo 6. Día tras día, semana tras semana, pasó el año. Michael vivía y trabajaba junto a Simón. Su habilidad se extendió hasta el punto de que la gente comentaba que nadie cosía botas con tanta precisión y solidez como el artesano de Simón, Michael. La gente de la región acudía a Simón para que les hiciera sus botas, y así comenzó a prosperar económicamente. Un día de invierno, mientras Simón y Michael estaban sentados trabajando, un carruaje tirado por trineos, con 3 caballos y campanillas, se acercó a la cabaña. Observaron por la ventana, mientras el carruaje se detenía frente a su puerta. Un fino sirviente bajó del carruaje y abrió la puerta. Descendió un caballero con un abrigo de piel y se acercó a la cabaña de Simón. Matriona se levantó rápidamente y abrió la puerta de par en par. El caballero se inclinó para entrar en la cabaña, y cuando se enderezó, su cabeza casi rozaba el techo, pareciendo llenar todo el espacio del extremo de la habitación. Simón se puso de pie, hizo una reverencia y observó al caballero con asombro. Nunca había visto a alguien como él. Si bien Simón era delgado, Michael era esbelto y Matriona tenía una figura ligera. Aquel hombre parecía provenir de otro mundo. Pelirrojo, robusto, con un cuello similar al de un toro y una presencia que daba la impresión de estar hecho completamente de hierro. El caballero exhaló, se quitó su abrigo de piel, se sentó en el banco y preguntó: ¿Quién de ustedes es el maestro zapatero? Lo soy yo, Excelencia, respondió Simón acercándose. En ese momento, el caballero llamó a su sirviente. «¡Hey, Fetka! Trae el cuero». El criado entró apresuradamente con un paquete en sus manos. El caballero tomó el paquete y lo colocó sobre la mesa. «Desata esto», ordenó. El sirviente obedeció y desató el paquete. El caballero señaló el cuero. «Observa, zapatero», dijo. «¿Ves este cuero?» «Sí, Su Excelencia». «Pero, ¿sabes qué tipo de cuero es?» Simón palpó el cuero y respondió: «Es un cuero de excelente calidad». «Exacto. Eres un tonto si nunca has visto un cuero como este. Es alemán y costó 20 rublos». Simón se sorprendió y exclamó: «¿Dónde podría haber visto un cuero así?» «Así es. ¿Ahora puede convertirlo en un par de botas para mí?» «Sí, Su Excelencia, puedo hacerlo». Entonces el caballero exclamó: «¿Puedes hacerlo? ¿Realmente puedes? Recuerda para quién las estás haciendo y qué tipo de cuero es. Necesito unas botas que me duren 1 año, sin deformarse ni dañarse. Si puedes hacerlo, toma el cuero y córtalo. Pero si no puedes, dímelo. Déjame advertirte ahora mismo. Si las botas se rompen o pierden su forma antes de 1 año, te haré encarcelar.
Pero si aguantan y se mantienen en buen estado durante un año, te pagaré 10 rublos por tu trabajo. Simón estaba nervioso y no sabía cómo responder. Miró a Michael y dándole un codazo le susurró: ¿Debería tomar el trabajo? Michael asintió con la cabeza, indicando que sí, que lo aceptara. Simón siguió el consejo de Michael y se comprometió a hacer unas botas que mantuvieran su forma y no se dañaran durante un año entero. El caballero llamó a su criado y le ordenó que le quitara la bota de la pierna izquierda, que estiró. «Toma las medidas», ordenó. Simón cosió una cinta métrica de 17 pulgadas de largo, la alisó, se arrodilló, limpió su mano en su delantal para no ensuciar el calcetín del caballero y comenzó a tomar las medidas. Midió la planta del pie y alrededor del empeine y continuó midiendo la pantorrilla de la pierna, pero la cinta era demasiado corta. La pantorrilla era tan ancha como una viga. «Tendré cuidado para que no aprieten demasiado en la pierna», aseguró. Simón cosió otra tira de papel. El caballero movió los dedos de los pies dentro del calcetín mientras miraba a los presentes en la cabaña, y durante ese movimiento notó la presencia de Michael. «¿Quién tienes aquí?», preguntó. «Él es mi obrero. Será quien haga las botas», respondió Simón. «Ten cuidado», advirtió el caballero a Michael. «Asegúrate de que las botas duren un año». Simón también observó a Michael y notó que él no miraba al caballero, sino hacia la esquina detrás de él, como si viera a alguien allí. Michael continuó mirando fijamente y de repente esbozó una sonrisa y su rostro se iluminó. «¿Por qué te ríes, tonto?», exclamó el caballero. «Deberías estar ocupado asegurándote de que las botas estén listas a tiempo». «Estarán listas cuando deba estarlo», respondió Michael. «Exacto», asintió el caballero, y luego se puso las botas y su abrigo de piel. Se envolvió en él y salió hacia la puerta. Sin embargo, olvidó agacharse y golpeó su cabeza contra el dintel. Lanzó una maldición y se frotó la cabeza. Luego se acomodó en el carruaje y se alejó. Una vez que se hubo marchado, Simón comentó: «Vaya figura de hombre. Ni siquiera podrías derribarlo con un mazo. Casi tira abajo el dintel, pero apenas sufrió daño». Y Matriona añadió: «Con la vida que lleva, ¿cómo no va a volverse fuerte? Ni siquiera la muerte puede tocar a una roca como esa». Capítulo 7. Entonces, Simón le expresó a Michael: «Hemos aceptado el empleo, pero debemos asegurarnos de no enredarnos en problemas a causa de él. El cuero es valioso y el caballero tiene un temperamento difícil. No podemos cometer errores. Tú eres más preciso en la mira y tus manos son más hábiles que las mías. Así que toma esta medida y procede a recortar las botas. Yo me encargaré de coser las partes superiores». Michael siguió las instrucciones al pie de la letra. Tomó el cuero, lo desplegó sobre la mesa, lo dobló por la mitad, empuñó un cuchillo y comenzó a cortar. Matriona se aproximó para observar el corte y quedó sorprendida por la técnica que utilizaba. Estaba acostumbrada a presenciar la confección de botas y se percató de que Michael no estaba recortando el cuero para las botas tradicionales, sino que le estaba dando forma circular. Quiso decir algo, pero reflexionó para sí misma. Tal vez no comprendo el proceso para fabricar botas de caballero. Supongo que Michael está más informado al respecto y no debería intervenir. Después de que Michael terminó de cortar el cuero, tomó un hilo y comenzó a coser. Sin embargo, en lugar de usar 2 hilos como se hace para hacer las botas, utilizó solo uno,
como se hace para hacer zapatillas blandas. Aunque Matriona volvió a cuestionarse, decidió no intervenir. Michael continuó cosiendo hasta el mediodía. En ese momento Simón se levantó para comer, observó a su alrededor y se percató de que Michael había confeccionado unas zapatillas utilizando el cuero del caballero. Simón suspiró y pensó: ¿cómo es posible que Michael, quien ha estado conmigo durante todo un año sin cometer errores, realice algo tan terrible? El caballero solicitó botas altas con adornos y la parte delantera completa, y Miguel ha hecho unas zapatillas blandas con una simple suela. ¿Qué voy a decirle al caballero? Será imposible reemplazar un cuero como este. Dirigiéndose a Michael, exclamó: ¿qué estás haciendo, amigo? Has arruinado todo. Sabes que el caballero pidió botas altas, pero mira lo que has creado. Apenas había empezado a regañar a Michael cuando el sonido rat-tat de la argolla de hierro en la puerta resonó. Alguien estaba llamando. Se asomaron por la ventana. Un hombre había llegado montando a caballo y sostenía las riendas. Abrieron la puerta y entró el sirviente que había estado con el caballero. «Buenos días», saludó. «Buenos días», contestó Simón. «¿En qué podemos asistirle?» «Mi señora me envió por las botas». «Y respecto a las botas, mi amo ya no las requiere. Ha fallecido». «¿De veras?» «No logró llegar a casa después de partir de aquí, sino que expiró en el carruaje. Cuando arribamos a la residencia y los criados vinieron a auxiliarlo a bajar, se desplomó como un costal. Ya había fallecido y estaba tan rígido que apenas pudimos extraerlo del carruaje. Mi señora me encomendó venir aquí con estas palabras: informa al zapatero que el caballero que le encargó las botas y dejó el cuero para ellas ya no precisa las botas, sino que debe confeccionar con prontitud unas zapatillas suaves para el difunto. Aguarda a que estén confeccionadas y tráelas contigo. Por eso me encuentro aquí». Michael tomó los restos del cuero, los enrolló, tomó las zapatillas suaves que había elaborado, las ató con un gesto rápido, las limpió con el delantal y se las entregó junto al rollo de cuero al criado, quien las recibió y pronunció: «Adiós, señores, y que tengan un buen día». Capítulo 8. Pasaron años más, uno tras otro, y Michael ya vivía su 6º año con Simón. Su rutina no había cambiado. Permanecía en su hogar sin salir. Solo hablaba cuando era imprescindible y solo había mostrado 2 sonrisas en todos esos años. Una cuando Matriona lo alimentaba y otra cuando el caballero visitaba su cabaña. Simón se encontraba plenamente satisfecho con su trabajador. Ahora ya no cuestionaba el origen de Michael y solo temía su eventual partida. Un día, todos estaban reunidos en la casa. Matriona colocaba las ollas de hierro en el horno. Los niños jugueteaban en los bancos mientras observaban por la ventana. Simón cosía junto a otra ventana y Michael ajustaba un tacón en la opuesta. Uno de los chicos corrió por el banco hasta Michael, se apoyó en su hombro y miró por la ventana. «Mira, tío Michael, hay una señora con niñas pequeñas. Parece que viene hacia aquí, y una de las niñas es coja». Michael quedó intrigado por las palabras del joven y abandonó su labor. Volvió su atención a la ventana, observando la calle de manera inusual. La reacción sorprendió a Simón, ya que Michael rara vez prestaba atención al exterior. Ambos se asomaron y notaron a una elegante mujer acercándose a la cabaña, acompañada de 2 niñas con atuendos lujosos. Las pequeñas llevaban abrigos de piel y chales de lana.
Difícilmente se podían distinguir una de la otra, excepto porque una cojeaba debido a una lesión en su pierna izquierda. La mujer llegó al porche y adentró en el pasillo. Con determinación encontró el pestillo, lo alzó y abrió la puerta. Primero dejó entrar a las dos chicas y luego las siguió hacia el interior de la cabaña. «Saludos, amables personas», saludó la mujer. «Por favor, permítannos pasar», añadió Simón. «¿En qué podemos servirles?». La mujer se sentó junto a la mesa, mientras las dos niñas se aferraban a sus rodillas, mostrando cierto temor hacia los habitantes de la cabaña. «Deseo que hagan zapatos de cuero para estas dos niñas de cara a la primavera», expresó la mujer. «Podemos hacerlo. Aunque nunca hayamos confeccionado zapatos tan pequeños, podemos lograrlo, ya sea con ribeteado o detalles elaborados, con forro de lino. Mi ayudante Michael es un maestro en este oficio», respondió Simón. Al observar a Michael, Simón notó que había dejado su labor y se encontraba sentado con la mirada fija en las niñas. Esta reacción sorprendió a Simón. Si bien las niñas eran hermosas, con ojos oscuros, mejillas sonrosadas y atuendos encantadores que incluían pañuelos y abrigos de piel, no entendía por qué Michael las miraba de esa manera, como si las conociera. Aunque desconcertado, Simón continuó hablando con la mujer y acordaron el precio por los zapatos. Una vez acordado, procedió a tomar las medidas. La mujer levantó a la niña coja y pidió: «Toma las medidas de esta niña. Haz un zapato para la coja y 3 para la otra, que está sana. Ambas tienen el mismo tamaño de pie. Son gemelas». Simón tomó las medidas y, hablando sobre la niña coja, inquirió: «¿Cómo ocurrió su lesión? Es una niña tan encantadora. ¿Nació con esta condición?». «No. Su madre le aplastó la pierna», reveló la mujer. En ese momento, Matriona se unió a la conversación. Curiosa por la identidad de la mujer y la relación con los niños, preguntó: «Entonces, tú no eres su madre». «Correcto, amable señora. No soy su madre ni tengo ningún vínculo de parentesco con ellos. Eran completos desconocidos para mí, pero decidí adoptarlos», afirmó la mujer. «¿No son tus hijos y sin embargo les tienes tanto afecto?», cuestionó Matriona. «¿Cómo podría evitar sentir cariño por ellos? Los amamanté a ambos con mis propios pechos. Tuve un hijo biológico, pero Dios se lo llevó. No lo quería tanto como ahora quiero a estos niños», explicó la mujer. «Entonces, ¿de quién son hijos?», preguntó Matriona intrigada. Capítulo 9. La mujer, al comenzar a hablar, compartió toda la historia con ellos. Hace alrededor de 6 años, sus padres fallecieron, ambos en una misma semana. El padre fue sepultado un martes y la madre falleció el viernes. Estos huérfanos vinieron al mundo 3 días después de la partida de su padre, y su madre no sobrevivió ni un día más. En ese entonces mi esposo y yo vivíamos como campesinos en el pueblo. Éramos vecinos suyos. Nuestro patio colindaba con el suyo. El padre de los niños era un hombre solitario, un leñador del bosque. Un día, mientras cortaba árboles, uno cayó sobre él. La madera aplastó su cuerpo y sus intestinos resultaron heridos. Apenas lograron llevarlo a casa, su alma partió hacia Dios. Esa misma semana, su esposa dio a luz a estas gemelas. Ella era pobre y estaba sola. No contaba con compañía, ni joven ni anciano a su lado. Dio luz en soledad y también encontró la muerte en solitud. A la mañana siguiente fui a visitarla. Sin embargo, al entrar en la cabaña, la pobre mujer ya estaba sin carne y fría.
En su fallecimiento había caído sobre una de las niñas, aplastando su pierna. La gente del pueblo acudió a la cabaña, lavó su cuerpo, lo preparó y le construyó un ataúd para su sepultura. Eran buenas personas. Los bebés quedaron desamparados. ¿Qué hacer en esa situación? En aquel entonces yo era la única mujer con un bebé. Estaba amamantando a mi hijo mayor, de apenas 8 semanas. Por lo tanto, me hice cargo de las niñas durante un tiempo. Los campesinos se reunieron, reflexionaron y consideraron qué hacer con ellas. Finalmente me dijeron: por ahora, María, lo mejor es que cuides de las niñas. Más adelante encontraremos la solución. Así que amamanté a la niña sana, pero inicialmente no di de mamar a la que estaba lisiada. Pensé que no sobreviviría. No obstante, luego reflexioné: ¿por qué debe sufrir esta inocente? Sentí compasión por ella y comencé a alimentarla. De esta manera alimenté a mi propio hijo y a estas dos, a los 3, con mi propio pecho. En mi juventud y fortaleza tenía una buena alimentación y Dios me otorgó tanta leche que a veces rebosaba. Ocasionalmente amamantaba a las 2 a la vez mientras el tercero esperaba. Cuando uno estaba satisfecho, pasaba al tercero. Dios dispuso que estas niñas crecieran, mientras que mi hijo fue sepultado antes de cumplir 2 años. Ahora mi esposo trabaja para el comerciante de maíz en el molino. El salario es bueno y estamos cómodos. Sin embargo, no tengo hijos propios. ¿Y cómo podría evitar querer a estas niñas? Son mi mayor alegría en la vida. Abrazó a la niña coja tiernamente, mientras enjugaba las lágrimas de sus mejillas con la otra mano. Matriona suspiró y pronunció: es verdadero el refrán que dice: uno puede vivir sin padres o madre, pero no puede vivir sin Dios. Mientras conversaban, de repente, toda la cabaña se iluminó como si un rayo de verano hubiera brillado desde el rincón donde Michael estaba sentado. Todos dirigieron la mirada hacia él y lo vieron sentado con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando hacia arriba y sonriendo. Capítulo 10. La mujer partió con las niñas. Michael se alzó del banco, abandonó su labor y se despojó del delantal. Posteriormente, inclinándose ante Simón y su esposa, pronunció: adiós, señores. Dios me ha perdonado. Yo también les pido disculpas por todo lo que he hecho mal. Entonces percibieron que una luz emanaba de Michael, y Simón se levantó, se inclinó ante él y expresó: observo, Michael, que no eres un hombre corriente, y no puedo retenerte ni interrogarte. Solo dime esto: ¿por qué sucedió que cuando te encontré y te traje a casa estabas sombrío, y cuando mi esposa te alimentó sonreíste y te alegraste? Luego, cuando el caballero vino a solicitar las botas, sonreíste nuevamente y te animaste aún más. Y ahora, al llegar esta mujer con las niñas, sonríes por tercera vez y tu resplandor es tan intenso como el día. Dime, Michael, ¿qué hace que tu semblante brille tanto y por qué sonreíste esas 3 veces? Michael respondió diciendo: la luz brilla en mí porque fui castigado, pero ahora Dios me ha perdonado. Sonreí 3 veces porque Dios me envió a aprender 3 verdades y las he comprendido. Simón le inquirió: dime, Michael, ¿por qué te castigó Dios? ¿Y cuáles son esas 3 verdades? Quiero conocerlas también. Y Michael contestó: Dios me sancionó por desobedecerle. Fui un ángel en el cielo y desobedecí los mandatos divinos. Dios me encomendó buscar el alma de una mujer. Descendí a la tierra y encontré a una mujer enferma que yacía sola, recién habiendo dado a luz a 2 niñas gemelas. Las pequeñas se movían débilmente al lado de su madre, pero ella no podía levantarlas para amamantarlas. Cuando me vio, comprendió que Dios me había enviado por su alma, y llorando dijo: Ángel de Dios,
Han sepultado a mi esposo, quien murió por la caída de un árbol. No tengo hermana, tía ni madre, nadie que cuide de mis huérfanas. Por favor, no te lleves mi alma. Permíteme amamantar a mis bebés, alimentarlos y fortalecerlos antes de partir. Los niños no pueden subsistir sin padre ni madre. Y yo la escuché. Coloqué a un niño en su pecho y entregué al otro en sus brazos. Luego regresé al Señor en el cielo. Me presenté ante el Señor y le dije: no pude llevarme el alma de la madre. Su esposo falleció por un árbol. La mujer tiene gemelas y suplica que su alma no sea llevada. Ella dice: déjame amamantar y cuidar a mis hijos y ponerlos en pie. Los niños no pueden vivir sin padre ni madre. No me llevé su alma. Entonces Dios expresó: toma el alma de la madre y aprende 3 verdades. Aprende lo que habita en el ser humano, lo que no es otorgado al ser humano y de qué se alimentan los seres humanos. Cuando hayas comprendido estas 3 lecciones, regresarás al cielo. Por ello descendí nuevamente a la tierra y capturé el alma de la madre. Los bebés cayeron de su pecho. Su cuerpo se contorsionó en la cama y aplastó a uno de los bebés, causándole una herida en la pierna. Me elevé sobre la aldea con la intención de llevar su alma a Dios, pero un viento me arrebató y mis alas se desprendieron. Su alma ascendió sola hacia Dios mientras yo caía a tierra cerca del camino. Capítulo 11. Simón y Matriona comprendieron finalmente la identidad de aquel ser que había convivido con ellos, al que habían brindado vestimenta y alimento. Conmocionados y rebosantes de asombro y alegría, comenzaron a llorar. El ángel expresó: en el campo yo estaba solo, despojado de vestiduras. Jamás había experimentado las necesidades humanas, el frío ni el hambre, hasta que adopté la forma humana. Me hallaba exhausto, congelado y sin saber qué hacer. Cerca del campo divisé un santuario erigido para Dios, y con la esperanza de hallar abrigo me dirigí a él. Sin embargo, el santuario estaba cerrado y mi entrada fue impedida. Entonces me acomodé detrás del santuario para resguardarme al menos del viento. Caía la tarde. Experimentaba frío, hambre y dolor. De repente escuché a un hombre que se aproximaba por el camino. Calzaba unas botas y dialogaba consigo mismo. Por primera vez, desde mi transformación en ser humano, me topé con el semblante mortal de un hombre y su rostro me pareció aterrador, lo que me llevó a apartarme de él. El hombre continuaba hablando, reflexionando sobre cómo resguardarse del frío invernal y cómo proveer de alimento a su esposa e hijos. Reflexioné: aquí me encuentro, congelándome y muriendo de hambre, mientras este hombre solo piensa en su propia vestimenta y la de su esposa y en cómo obtener pan para su familia. No puede brindarme ayuda. Al divisarme, el hombre frunció el ceño, mostrando un aspecto aún más amedrentador, y prosiguió su camino. Experimenté desesperación, pero de pronto noté su regreso. Al alzar la vista no lo reconocí, pues su rostro previamente reflejaba la muerte. No obstante, ahora rebosaba de vida y en él reconocí la presencia de Dios. Se aproximó a mí, me vistió, me acompañó y me condujo a su hogar. Adentrándome en su morada, una mujer se acercó y comenzó a hablar. La mujer superaba en terror incluso al hombre. Emanaba un espíritu mortuorio de sus palabras, dificultándome respirar debido al fétido aroma que le rodeaba. Anhelaba refugiarme en el frío, sabiendo que si lo hacía perecería. En un instante, su esposo le habló acerca de Dios y la mujer cambió radicalmente. Cuando me brindó comida y me miró, yo la contemplé a su vez y advertí que la muerte ya no habitaba en ella. Había recobrado vida y en ella también reconocí a Dios.
En ese momento recordé la primera enseñanza que Dios me otorgó. Aprende lo que habita en el hombre. Y comprendí que en el corazón humano reside el amor. Me llené de alegría al darme cuenta de que Dios ya había comenzado a desvelarme aquello que me prometió, y por primera vez esbocé una sonrisa. Pero todavía no había captado todo. Aún desconocía lo que no es dado al hombre y de qué viven los hombres. Conviví contigo durante un año. Un individuo se aproximó con el encargo de confeccionar un par de botas que mantuvieran su forma intacta y no se agrietaran durante todo un año. Lo observé y de repente tras su hombro vislumbré a mi compañero, el ángel de la muerte. Nadie más que yo divisó a aquel ángel. No obstante, lo reconocí y sabía que antes de la puesta del sol arrebataría el alma de aquel acaudalado hombre. Reflexioné en silencio. Este hombre está haciendo planes para el año venidero, ajeno al hecho de que fallecerá antes de la noche. Fue en ese instante cuando recordé la segunda instrucción divina. Aprende lo que no es dado al hombre. Ya conocía lo que mora en el ser humano. Ahora comprendí aquello que no le es concedido. Al individuo no le es permitido conocer sus propias necesidades. Esbocé una segunda sonrisa. Experimenté satisfacción al haber visto al ángel compañero y también porque Dios me había revelado la segunda lección. Pero aún no abarcaba el conocimiento total. Ignoraba de qué viven los hombres. Continué mi vida aguardando que Dios me desvelara la última enseñanza. Llegó el 6º año, y junto con él las gemelas y la mujer. Reconocí a las niñas y escuché cómo las habían mantenido con vida. Al conocer su historia pensé, su madre me imploró por las niñas, y yo creía en su afirmación de que los niños no pueden subsistir sin padre ni madre. Sin embargo, una extraña los ha cuidado y criado. Cuando la mujer demostró su afecto por los niños, que no eran de su sangre, y derramó lágrimas por ellos, advertí la presencia del Dios viviente en ella, y comprendí de qué se nutren los seres humanos. Reconocí que Dios me había transmitido la última lección y había perdonado mi transgresión. En ese momento, esbocé una tercera sonrisa. Capítulo 12. El cuerpo del ángel yacía desnudo, envuelto en una luminosidad que resultaba imposible de mirar directamente. Su voz resonó con mayor intensidad, como si proveniera no de él, sino de los cielos, y el ángel pronunció estas palabras. He aprendido que la vida de todos los seres humanos no deriva de su cuidado personal, sino del amor. A la madre no se le concede saber qué es esencial para la vida de sus hijos. Al rico no se le otorga conocer sus propias necesidades. A ningún individuo se le concede saber si, cuando llegue la noche, requerirá botas para su cuerpo o zapatos para su cadáver. Cuando era humano, permanecí con vida no debido a mis propios cuidados, sino porque un forastero mostró amor y compasión por mí, y su esposa también me amó. Los huérfanos siguieron vivos, no gracias a los esfuerzos de su madre, sino debido al amor que habitaba en el corazón de una mujer desconocida para ellos, quien los cuidó y amó. Los seres humanos no sobreviven meramente por su propio bienestar, sino porque el amor reside en ellos. Antes comprendía que Dios otorga la vida a los hombres y anhela que vivan, pero ahora mi comprensión ha profundizado aún más. Me percaté que Dios no busca que los individuos vivan de manera aislada. Por lo tanto, no les revela lo que individualmente necesitan. No obstante, aspira a que vivan en comunidad, y por ello a cada uno le revela lo que es esencial para el bienestar colectivo. Ahora he comprendido que, aunque a los seres humanos les parezca que su vida proviene de su propio cuidado, en realidad es el amor lo que sustenta su existencia. Quien posee amor está en sintonía con Dios, y Dios reside en él,
ya que Dios es amor. El ángel entonó himnos de alabanza a Dios, provocando que la cabaña temblara con la intensidad de su voz. El techo se abrió y una columna de fuego ascendió de la tierra al cielo. Simón, su esposa e hijos se postraron en el suelo. Alas emergieron de los hombros del ángel, quien se elevó hacia los cielos. Cuando Simón recobró el conocimiento, la cabaña permanecía intacta, sin ningún rastro de otro ser que no fuera su propia familia.